compartir pantalla. Entonces, vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo que normalmente nosotros tenemos que hacer en esta sesión en todo lo que es el tema asincrónico. Quiero que antes de colocar y compartir esto, guarden, voy a colocar aquí en el chat mi número telefónico. En caso de que por algunas circunstancias se caiga el internet, le agradecería que me llamaran para poder entender, porque cuando yo comparto pantalla, yo tengo toda la pantalla y no los estoy viendo. Por eso permanentemente les voy a preguntar, ¿están escuchándome? Y ustedes, la idea es que uno o varios me respondan sí, para saber que está grabando. Pero voy a colocar mi número telefónico acá para que lo tengan: 321-468-4602. Ahí se los envío para que lo guarden. Cualquier cosa que necesiten vía chat, vía WhatsApp, me pueden consultar. Digamos, esta es la posibilidad que tenemos hoy con todo lo que, digamos, esta virtualidad se da, es poder tener un contacto permanente con ustedes, y los que necesiten me pueden escribir a mi WhatsApp, y yo con el mayor gusto, si no puedo atenderlo en ese momento, digamos, más tarde doy respuesta a las inquietudes. Les voy a compartir lo que normalmente se debe hacer en estas 2 horas, que son las horas que hemos asignado para el tema asincrónico. ¿De acuerdo? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vemos aquí, está el tablón. Vamos a ver, aquí están todos. Vamos a ver si ya la persona que no había entrado ya entró. Sí, ya entró. O sea, que ya todos están en clase. Entonces, hayamos visto que teníamos esto, ya lo observaron ustedes. Ahora está la primera semana. Entonces, vemos aquí que se abre la primera semana, abre sobre el concepto de huella humana, y ustedes ven aquí como un resumen de lo que es la huella humana. Ven al finalizar un documento, que siempre voy a colocarles un documento. La idea es que ustedes abran ese documento, lo bajen, lo descarguen. ¿Para qué? Obviamente para poder, digamos, ir teniendo una bibliografía de esta materia. Está la clase anterior, entonces si alguno quiere volver a repetir, puede empezar a hacerlo. Digamos, en términos generales, está eso. Y hay una actividad que es la actividad sincrónica. Entonces, ahí está dada, digamos, el documento. Eso es la primera parte. Esta pestaña significa documentos. Pero aquí, cuando vean esta pestañita, significa la tarea. Entonces, ahí está, dice actividad asincrónica, la huella humana. La huella ecológica es, entonces, establece lo que vamos a hacer, y está la actividad. Vamos a abrir la actividad para que cada uno de ustedes la pueda ver, visualizar. Dice biología para ingenieros, actividad 1, ¿sí? Actividad la huella ecológica del hombre 2007, porque así se llama el documental, asignatura biología para ingenieros, actividad de carácter obligatorio y debe ser realizada en 2 etapas. Primera etapa, ver el documental La huella ecológica del hombre 2007, disponible en YouTube. Entonces, uno lo puede hacer desde acá, ¿sí? Abrirlo, y ustedes lo que ven acá, ¿sí? Es, ahí se puede observar el documental. El documental dura 47 minutos aproximadamente, ¿sí? Voy a detenerlo, voy a minimizarlo, voy a devolverme acá. ¿Vieron el documental ahí, la pantalla del documental? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la idea es que lo primero que tenemos que hacer es ver el documental, verlo, ¿sí? Ese documental lo que nos va a permitir a nosotros es complementar la charla que vamos a tener todas las semanas. O sea, el día martes, a las 7 de la mañana, yo dicto una charla de casi 1 hora, donde doy todos los elementos de lo que, digamos, es el tema de esa semana. Lo complementamos con un documental que lo que va a hacer en ustedes es enriquecer el proceso, le va a permitir que de alguna forma los impacte. ¿Para qué? Para que en la práctica puedan entender de manera mucho más real y efectiva lo que el tema de esa semana quiere. Entonces,
todas las semanas, por lo menos en la primera etapa, las primeras 8 semanas, vamos a ver un documental en los momentos asincrónicos. O sea, la idea es que ustedes a las 4 de la tarde entren, vean el documental y una vez visto el documental, arrancan con la segunda etapa. La segunda etapa dice realizar una reflexión sobre el documental. Para ello, realizar preguntas sobre el documental y responder de acuerdo a su reflexión. O sea, la idea es que uno se vaya preguntando, oiga, ¿y esto por qué? Y va dando sus elementos. Entonces, esas preguntas, ¿qué es lo que genera? Genera que de alguna forma, en fresco, ustedes puedan tener una claridad mucho más a fondo de la reflexión del documental. No es lo mismo ver un documental de corrido sin tener nada que preguntarse, a hacerse preguntas, porque eso le hace puntualizar y recordar muchos de los elementos que el documental trae. ¿Esto por qué? Porque es fundamental para el segundo punto de la segunda etapa, que es grabar un audio de la reflexión hecha y subirlo a la plataforma Classroom. Entonces, aquí les voy a enseñar cómo hacer eso, que es lo que normalmente a veces se nos dificulta. O sea, yo puedo coger el celular y puedo, digamos, hacer una grabación, puedo a través del computador hacer una grabación sin ningún problema, porque ¿qué es lo que hace uno con una grabación? Una grabación le permite a uno ir contando lo que uno quiere de manera mucho más rápida. La mayor dificultad que tenemos cuando nosotros escribimos es que, digamos, nuestros pensamientos van mucho más rápido y la respuesta de las manos para escribir se demora. Y cuando nosotros estamos escribiendo y llevamos 10 palabras, ya no nos acordamos porque nosotros llevamos en la palabra 50. O sea, se nos ha olvidado y nos toca devolvernos. Y por eso es que se nos dificulta mucho el escribir. ¿A ustedes no se les dificulta escribir? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, es diferente si yo grabo. Si yo llego y, por ejemplo, estuviera grabando lo que estoy diciéndoles ahorita, pues obviamente eso va quedando allí. Entonces, cuando uno ven el documental, hacen unas preguntas y ustedes prenden el celular y graban la voz, automáticamente van a tener muchos más elementos que le van a permitir, digamos, dar respuesta a esas inquietudes o a esas preguntas. Entonces, lo que buscamos en esta primera etapa es que ustedes aprendan a grabar, digamos, en audio, muchas de las reflexiones dadas. Entonces, lo que buscamos aquí es eso, que esa grabación hecha la podamos subir a la plataforma, pero adicionalmente viene el punto 3, que es realizar la transcripción de esa grabación y editarla. Entonces, hay múltiples formas que se pueden hacer. Hay múltiples formas, ¿cuántos tenemos? Ya estamos casi todos. Hay múltiples formas que se pueden hacer. Una es esta, voy a mostrarles. Profe, qué pena, una preguntita. Señor. ¿Cuánto tiene que durar? Pues en promedio, ¿cuánto debe durar el audio de nosotros? No hay ningún inconveniente. O sea, como estamos aprendiendo, puede ser 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Habrán muchos que son buenos para hablar, entonces pueden grabar 5 minutos, pero después se van a dar cuenta que, pues obviamente, todo depende, digamos, del impacto que haya tenido el documental en el tema. Pero digamos, ahorita lo que quiero es que aprendamos a grabar el audio, aprendamos a partir de ello a transcribirlo en texto. Y aquí les voy a enseñar una forma de transcribir de audio a texto de manera muy sencilla, ¿sí? Entonces, voy a devolverme para que todos lo vuelvan a ver. Este es su correo, en este caso es mi correo. Entonces, lo que hago es que yo voy a estos punticos, en estos punticos busco un documento, entro al documento, abro un documento nuevo. Ahí está abierto el documento. Voy a herramientas y busco dictado por voz. Cuando yo dicto por voz, lo que voy a hacer es que cada vez que yo vaya a hablar, automáticamente me transcriba eso. Para ello hay un elemento fundamental, hijos, es que tienen que tener un buen micrófono. Entonces yo voy a conectar un micrófono para que se escuche mejor y pueda generar una transcripción mucho práctica, ¿sí? Y mucho más real. Entonces, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe.
Sí, profe. Sí, profe. Les voy a empezar a grabar, voy a hacer el ejercicio para que ustedes lo vean. Entonces, prendo el micrófono. Muy buenas tardes. Quiero a partir de este momento enseñarles una forma de poder transcribir un audio a texto. Y con base en ello, que ustedes puedan de manera práctica aprender a escribir lo que están pensando sin necesidad de cometer muchos errores en virtud a que cada uno de nosotros pensamos mucho más rápido que lo que escribimos. Esto nos ayuda a que cada uno de estos documentos puedan tener muchos más elementos dados. ¿Cómo la vieron? Excelente, es muchísimo práctica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo ya tengo ese escrito. Voy a pararlo para que no siga grabando. Yo ya tengo ese escrito. Entonces, yo quiero corregirlo. Entonces, yo lo que hago es, voy a archivo y digo aquí, descargar. ¿En qué? ¿Cómo lo voy a descargar? En un documento Word. Entonces, lo descargo y ya empiezo a editarlo. Entonces, llego, habilito acá, habilito los elementos y lo que hago es ir, muy buenas tardes, puedo colocar coma. Les digo, buenas tardes. Llego a partir de este momento, aquí digamos, si ve que hay algunos errores, entonces voy a quitar ese y llego y le coloco a partir de este momento, perdón, a partir de este momento quiero enseñarles una forma de poder transcribir un audio a texto, coma, y con ello, y con base en ello, coma, que ustedes puedan de manera práctica aprender a escribir, punto si quiere seguido. Este aprender no lo colocamos en mayúsculas, sino en minúsculas. Es que a eso se llama editar el texto. ¿Esto qué les va a permitir, hijos? Que ustedes de manera sencilla aprendan a escribir. A veces lo que a nosotros nos pasa es que nosotros podemos tener muchas ideas en nuestra mente, en nuestra cabeza, y lo que hacemos es que no sabemos cómo escribirla. Esta herramienta es muy, pero muy sencilla y nos ayuda a poderla transcribir. Ahí, por ejemplo, aquí, si yo voy a Internet, por ejemplo, voy a ir a Internet para que ustedes lo vean. Perdón, aquí, me voy a ver. Me voy acá y coloco transcripción. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. De audio a texto. Pues, mire, hay múltiples cosas, pero vamos a coger una que, digamos, en términos prácticos sea gratuita. Pues, mira, aquí, por ejemplo, hay videos que nos pueden permitir, digamos, aprender. Vamos a colocar, por ejemplo, esta. Vamos a esta, a ver, ¿qué nos dice? Bueno, aquí entró una de las propagandas de YouTube, otra. Apúrese, a ver. Bueno, yo creo que no alcanzan a escuchar. No escuchan porque el audio no lo tengo activado, ¿cierto? No, profe, no se escucha. Pero si ustedes lo miran, ya dice herramientas para transcribir audio a texto online gratuito. Entonces, esto les va a ayudar a ustedes ¿a qué? A que en la práctica puedan utilizar este recurso. Ustedes no se imaginan, hijos, la utilidad que tiene esto para poder aprender a escribir de manera real. Esto es una ayuda que yo no lo tuve, ustedes lo tienen, es una ayuda que de alguna forma tienen que aprender a utilizarla. Entonces, de ahí la importancia de que lo puedan hacer, puedan en términos reales, digamos, generar eso. Y eso es lo que buscamos a través de las actividades. O sea, por lo menos estas primeras 8 semanas, quiero que lo aprendan, lo manejen. A veces muchos llegan después de la tercera semana y dicen, ay, pero es que yo ya aprendí. Pues claro que aprendí, pero si lo van repasando, se vuelve un hábito y ese hábito les va a ayudar. Mire, uno puede ir, me ha pasado a mí infinidad de veces. Yo a veces voy manejando
tengo algo, un escrito que hacer, a veces tengo que escribir un artículo, tengo que hacer muchas cosas. Entonces lo que hago es que cojo el celular y me lo coloco en la camisa. Yo tengo generalmente un equipo de audio que me ayuda mucho, o sea, un buen micrófono, me lo coloco en la solapa y lo que hago normalmente es empezar a hablar. Entonces empiezo a hablar y sin darme cuenta, eso que voy hablando, después vengo y lo transcribo y esa transcripción es la base que me va a permitir a mí tener, digamos, un documento. Y ese documento lo edito, adiciono digamos, otros documentos y con base en eso me van a permitir enriquecer los procesos. ¿Hasta ahí es claro? Profe, sí, o sea que subimos la grabación. Suben la grabación porque sí es importante que suban la grabación porque eso los obliga a que ustedes graben el audio, ¿sí? Y con base en el audio lo transcriban. Entonces lo que quiero es que el paso a paso lo realicen, o sea, una vez vean el documental, hagan preguntas, con base en esas preguntas hagan respuestas a eso en un audio, ese audio lo suben y hacen la transcripción de ese audio y lo editan. Una vez transcrito y editado, les queda un documento que lo van a guardar. Importante esto que les voy a decir, lo deben guardar en una carpeta que se llame Biología para Ingenieros y que se llame Semana 1, Huella Ecológica, porque al final de la 8ª semana lo que nosotros hacemos es que hacemos una compilación, yo a ese texto lo llamo Biología para Ingenieros, y la idea es que cada semana hace parte de un capítulo. Entonces, cuando hablen ustedes de la huella humana, yo lo que hago es establecer una introducción que si ustedes miran el documento que yo les envié, entonces ahí pueden hacer la introducción, decir uno, la huella ecológica humana es eso. Hacen su reflexión, que es el escrito, y hacen una conclusión. ¿Y eso qué va a llevar? A que cada una de las 8 semanas tenga esos elementos y ustedes tengan al final un documento que se llama Biología para Ingenieros, que ustedes lo desarrollaron, que es escrito por ustedes, es original de ustedes y les va a permitir tenerlo como elemento. Y a mí me va a permitir, digamos, guardarlo. ¿Para qué? Pues para que la gente se dé cuenta de que qué es lo que nosotros hacemos como un producto de las primeras 8 semanas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, sí, profe. Entonces, ¿entendieron? ¿Hay alguna pregunta sobre esto que tenemos que hacer? Profe, disculpe, a mí se me cayó el internet cuando se estaba explicando cómo debíamos guardarlo. Es que, ¿qué es lo que hacemos? O sea, vuelvo yo aquí, voy a los puntos, algún documento. Creo que lo tengo aquí, no sé a ver si lo guardé. Aquí está. Entonces, lo que hago es que descargué esto y a partir de aquí, pues obviamente uno lo guarda. Esta fue la transcripción que hicimos. ¿Hasta aquí ya lo habías visto tú? Sí, profe. Entonces, aquí lo que hace uno es guardarlo. Uno ya después de que lo ha editado, o dice guardar como tal. Entonces, abro aquí donde digo biología, puede ser, entonces digo, yo tengo aquí las diferentes materias, digo biología y aquí lo guardo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, en términos prácticos, esto es lo que normalmente nosotros vamos a hacer en estas 2 horas que normalmente vamos a tener como elemento, digamos, digamos, de actividades asincrónicas. ¿Hasta ahí es claro? Quiero que esto quede lo suficientemente claro para que no tengan inconvenientes. Señora. Profe, el audio también lo tenemos que subir, ¿cierto? Sí, Ese lo subimos ahí a Drive y copiamos el link. Y sí, lo pueden copiar el link o lo suben, porque aquí lo que hace, si vamos a ir devolvámonos un poquito. Entonces, aquí lo que hace es que ver tarea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cada uno de ustedes? no está compartiendo. Perdón. Ok. Entonces, ahora sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Aquí están las instrucciones de la actividad. Este icono demuestra que es la actividad sincrónica, la huella ecológica del hombre. Ahí el resumen, aquí está lo que tienen que hacer. Aquí está la actividad. Entonces, lo que hago yo es que cuando voy a los trabajos de los alumnos,
cada uno de ustedes que está aquí, pues obviamente puede subir, ustedes van a ver y van a subir esos dos enlaces, uno que es el audio y otro que es el ensayo, ¿de acuerdo? Entonces lo van subiendo y esto, nuevamente reitero, la idea es que los guarden en una carpeta porque les va a permitir a ustedes ir organizando semana a semana lo que van a presentarme como complemento del parcial de la primera nota, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, nuevamente reitero y recapitulo para que todos escuchemos. El día martes de 7 a 8 de la mañana, nosotros vamos a hacer una reunión sincrónica donde estamos todos y hablamos del tema de la semana. Este tema, el tema de nuestra semana de hoy se llama la huella ecológica humana y ahorita voy a hacer como si fuera la charla que debí de dar ayer a las 7 de la mañana, pero como estábamos conociendo, no la pude dar. Una vez dada esa charla, la idea es que el día miércoles a las 4 de la tarde, ustedes cada uno entre, vea el documental. Generalmente los documentales pueden estar entre los 45 minutos y una hora pasadita, y lo ven, hacen una reflexión. La reflexión normalmente es, ojalá sea con preguntas, porque eso les va a ayudar a que puntualicen cosas. Si quieren van anotando cositas ahí en un cuaderno o en una hoja y después hacen la grabación en audio. Entonces prenden el celular y lo que hacen es hacer la reflexión. Dice, la huella ecológica humana nos permite evidenciar todo lo que cada uno de nosotros a lo largo de la vida generamos como residuos sólidos, líquidos y gaseosos, generando con ello un impacto. Entonces, cada uno echa la carreta en ese audio, respondiendo lo que su compañero preguntó. El tiempo en este momento a mí no me interesa, puede ser 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, todo depende de cada uno de ustedes. La idea es que, digamos, eso le permita, pues obviamente, aprender a utilizar el audio y poderlo transcribir. Una vez el audio lo tengan, la idea es que puedan transcribirlo y puedan editar ese ensayo. Entonces, me suben el audio y el ensayo a la plataforma y cada uno de ustedes lo va a tener. ¿Qué es importante evidenciar con esto? Es que hay una fecha límite, ya dice fecha de entrega, el día 15 de febrero a las 23:59. Si uno mira aquí, el 15 de febrero, ¿cuándo es? El próximo lunes. ¿A qué horas? A las 12 de la noche, porque la idea es que nosotros tenemos la clase el martes y ya el martes tenemos otra actividad de otra semana. Entonces, si ustedes se van acumulando, pues obviamente van a tener inconvenientes. Por eso yo dejo hasta el lunes a las 12 de la noche para que suban. ¿Esto por qué razón? Porque algunos de pronto pues, se les presentó inconvenientes, no pudieron entrar el miércoles, no organizaron, tienen otros días más para poderlo hacer. Por eso se llama sincrónica. Cada uno bajo su responsabilidad tiene que asumir. Lo importante es que lo hagan. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Señor. Entonces, dicho esto, vamos a arrancar con lo que es la actividad de esta semana. Vamos a hablar de lo que es eso. Entonces, habíamos visto hasta ayer el tema de calificación. Vamos a compartir, ahí están viendo. Sí, señor. Sí, Entonces, habíamos dicho, mire, 20% del 35 son las actividades, o sea, cada semana vamos a tener actividades. Esas actividades van a sumar y nos van a dar eso. Si nosotros somos juiciosos, este 20% lo vamos a tener. Y como en la octava semana lo que hacemos es compilar todo, pues es muy fácil que yo tenga el 35%. O sea, este 35%, si ustedes son juiciosos, son organizados, guardan la información, aprenden a hacer de pronto una introducción al ensayo, generan un complemento, automáticamente los puede ayudar a enriquecer el proceso. Voy a enseñarles, antes de entrar a la clase, otra clave, que es otra herramienta que les va a servir a ustedes para escribir. ¿De acuerdo? ¿Quieren aprenderla? Sí, profe. Uy, sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a irnos acá. Vamos a suponer que yo tengo que escribir sobre la huella humana, sobre la huella ecológica humana, ¿de acuerdo? Es lo que yo tengo que hacer en ese ensayo.
ya tengo muchos más elementos, pero quiero enriquecer un documento, que es lo que muchos de ustedes tienen que hacer a lo largo de toda la carrera. Ustedes le van a pedir escritos, les van a pedir ensayos, les van a pedir trabajos, y todos tenemos que enriquecerlo, pero no sabemos. Entonces, lo más importante es que uno puede entrar a Google y buscar, pero Google, si yo llego y coloco aquí, digo, huella humana, huella ecológica, perdón, huella ecológica humana, ¿sí? Pues si yo entro a la huella ecológica, mire, hay 871.000 documentos. Pues obviamente unos, mira, arranca con Wikipedia. La mayoría de profesores dicen, cuando ustedes colocan información de Wikipedia, dicen, pero usted no investigó en nada. Es en virtud a que, hijos, a que la mayoría de personas no saben utilizar las herramientas. Voy a enseñarles a cómo utilizar una herramienta. Vamos a volvernos acá. Entonces vamos a buscar, entran al buscador a Google y buscan Google Académico. ¿Qué diferencia hay entre Google y Google Académico? Es que Google Académico ya ha tenido se ha filtrado toda la información, y los documentos que están en Google Académico son documentos que están elaborados científicamente y que de alguna forma tienen un respaldo académico, están sustentados y tienen una validez. No es carreta, no es nada de ello. Entonces, lo que yo hago aquí es que ya entrando a Google Académico, entro y busco huella ecológica humana. ¿Sí? Y aplico. Entonces, ¿qué es lo primero que encuentro? Mire, aquí encuentro ya un libro. ¿Sí? Todos los documentos ustedes los van a ver en PDF. El primer elemento que son importantes que ustedes los tengan es que uno ya tiene aquí información ya muy específica. Voy a abrir una hoja aquí, la misma hoja que está acá, voy a separarlo para que ustedes vean, me lo voy a devolver acá. Lo primero que yo tengo que hacer, voy a decir, voy a bajar este documento lo voy a bajar el segundo, porque el primero es un libro y no está referenciado, ahí no me lo va a abrir. Este segundo sí, porque aquí los veo que están. Entonces, lo primero es, ¿cómo hago para poder yo tener esta, digamos, la cita bibliográfica? Entonces, vienen a estas comitas. ¿Ven estas comitas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entran a estas comitas y les sale la cita en APA, en ISO 609, en MLA. Entonces vamos a utilizarlo en APA. Entonces lo que hago es copiar, lo llevo a mi, y digo, oiga, mire, aquí está. Castillo, educación y huella ecológica, revista Tata, y ahí está ya la cita bibliográfica. Una vez tengo la cita bibliográfica, lo que hago yo normalmente, cierro esto, es bajar el documento. Aquí está el documento, ¿de acuerdo? Este documento, ¿qué es lo que me permite? Pues está hablando de la educación y la huella ecológica. Hay un resumen. Si yo quiero, puedo coger y copiar el resumen. ¿Para qué? Para saber si en términos prácticos este documento me sirve. Entonces lo copio, vengo aquí y digo, oiga, voy a mirarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo genero? Ya lo veo mucho más claro. Lo voy a aumentarlo si quiere. Ahí está. Resumen, los ecosistemas del mundo están siendo degradados a una velocidad sin precedente en la historia de la humanidad o de la historia humana. De ahí que el estudio de la problemática socioambiental es una necesidad dentro de las ciencias pedagógicas, por eso se analiza el concepto, sus causas y características. Al respecto, la huella ecológica debe examinar la estructura socioeconómica y política de los seres humanos, en tanto que en tanto que esta afecta a los ecosistemas y a la misma sociedad. La dominación interna y externa a que está sometida nuestra realidad impide el surgimiento de toda ciencia crítica. La huella ecológica muestra el proceso de apropiación, producción y sus repercusiones hacia el planeta, los ecosistemas y la sociedad y sus formas de vida en general, pero también pretende dar soluciones a las crisis socioambientales desde una perspectiva educativa, pues la huella ecológica es un indicador que evidencia el impacto real de la actividad humana sobre el entorno natural y la misma sociedad. Entonces, ¿qué es lo que yo evidencio? Aquí hay un resumen de este artículo que me puede servir a mí para reflexionar. Entonces, cuando ustedes
les tengan que ir mirando, digamos, cómo generar búsquedas. Ustedes, si utilizan esto se llama una búsqueda booleana, lo que me van a permitir es poder tener documentos que los puedan ustedes referenciar dentro del ejercicio dado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra herramienta que les va a servir a ustedes muchísimo para complementar sus escritos. Entonces, les he enseñado dos herramientas. Transcribir de audio a voz, de audio a texto, y hacer búsquedas booleanas en plataformas que estén científicamente aprobadas. En este caso, utilizamos Google Académico, que nos va a llevar a ello. ¿De acuerdo? Entonces, si yo regreso acá, pues voy a encontrar muchos documentos que de pronto me van a servir más y yo puedo irlo buscando. Entonces, todo eso depende de qué es lo que yo quiera, digamos, aprender o conseguir. ¿Para qué? Para poder ayudarme a transcribir y a mejorar muchos de los documentos que yo tengo que producir a lo largo de mi carrera y, pues, obviamente, para futuros trabajos que ustedes tengan que hacer como profesionales. ¿Cómo les pareció esto? Súper, profe. Súper chévere. Pues Sí, recuerden, son herramientas que nos van a ayudar mucho. Profe, muchas bueno, gracias. entonces Sí, profe, muy bueno. la idea es que los tengan en cuenta, hijos, y les sirva esas dos herramientas que acabo de presentar. Bueno, sin Profe, otro particular, señor. ahí también se pueden encontrar archivos en inglés, ¿cierto? Claro, claro, claro. Es más, si usted por ejemplo, coloca, digamos, cómo pues, se puede dar, por ejemplo, búsqueda solo en páginas en español. Yo puedo quitar esto y puedo buscar y me va a dar ¿qué? Que estén en inglés o estén en el idioma que tú quieres. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Bueno, ahora sí entremos a lo que hoy tenemos que ver. Entonces, ¿alguna pregunta, algo que les haya quedado? Quiero que, digamos, lo que hemos visto sea tan claro que no genere dudas, que después no estén preguntando, que ustedes lo tengan lo suficientemente claro y entendido que lo puedan aplicar. ¿No hay preguntas? Qué pena yo. Entonces tendríamos que entregarle las tres cosas. Uno, la reflexión, Correcto. el audio y transcrito el audio. Pero, profe, ¿la reflexión es algo sencillo o tenemos que hacerlo así en Hija, formato, en cosas enormes? tiene no tres cosas, son dos. Un audio y ese audio, la transcripción editada. En la reflexión está en el audio y organizada en un texto. ¿De acuerdo? Entonces, Ah, lo que yo hago es que ustedes ven el documental, muchos utilizarán preguntas, porque yo lo que hago es que las preguntas son fundamentales para puntualizar cosas, otros de pronto no lo harán, entonces lo que hacen es empezar a grabar y dicen, este audio me permitió a mí evidenciar, perdón, este documental me permitió a mí evidenciar y echan su cuento y lo que hacen es transcribirlo. Entonces, esa transcripción la suben. O sea, dos cosas me tienen que subir semanalmente. El audio y, la transcripción a texto. Editada, ¿de acuerdo? Editada, ¿qué quiere decir? Corregida, mejorada, pueden complementarlo. Si quieres utilizar la búsqueda booleana, lo pueden hacer, complementar cositas para que le quede un escrito mucho más enriquecido y les pueda permitir a ustedes empezar a construir documentos mucho más técnicos y con base en ello, pues aportar mucho más al conocimiento. Desde el punto de vista pedagógico, esto es muy bueno, hija. ¿De acuerdo? ¿Te quedó claro? sí, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, resumiendo, de las 3 horas, 1 hora los días martes de 7 a 8, vamos a tener una reunión sincrónica, todos tienen que estar a esa hora, vamos a ver el tema de la semana, y el día miércoles de 4 a 6 de la tarde van a ser actividades asincrónicas, quiere decir que esas 2 horas no voy a estar yo, la van a utilizar ustedes para ver el documental, grabar el audio y transcribirlo a texto, editarlo y subir la tarea. Sin embargo, les estoy dejando un plazo más por si al caso no pueden, tuvieron dificultades, lo que sea. Entonces tienen un plazo más hasta el día lunes siguiente, antes de la siguiente clase, para subir el audio y el texto de ese audio. ¿De acuerdo?
¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Señor, sí, Profe, señor. yo tengo una pregunta. Hágala, hijita. ¿Dónde puedo ver esta grabación? Es que pues por motivos de conexión, hace muy poquito me pude conectar, entonces no puedo escuchar todo. Hijita, mire, voy a mostrarte. Voy a Sí, mostrarte. gracias. ¿Ves? Tú entras a la clase. La clase, esta es el tablón. ¿De acuerdo? Generalmente entren a donde dice trabajo de clase. ¿Sí? Este trabajo de clase lo que me hace es mostrarme todo lo que está en la semana. Entonces aquí dice semana. ¿Sí? Entonces, en esta semana vamos a tener 2 grabaciones. Entonces tú entras a esto que dice, estos son documentos y esta es la tarea. Entras a documentos, siempre en los documentos va a estar la grabación. Abres documentos y ves que aquí hay una grabación. Sí, profe. Entonces, si tú actúas, es la grabación que hicimos el día de ayer. Ahí está. Y una vez terminada esto, en la noche, porque ahorita después tengo otra clase, en la noche o mañana en la mañana, subo la grabación de la clase de hoy acá. Entonces tú aquí vas a tener todas las grabaciones de la clase. Y todas las semanas, si ustedes entran a la semana 2, ábrele ahí y después de la clase siempre va a estar ahí la clase grabada para que ustedes la puedan ver. ¿Te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Entonces vamos ahora sí a entrar, digamos, en materia. Entonces, una vez entendido todo y aclarado, arrancamos. Vamos a trabajar la huella ecológica del hombre. ¿Por qué yo siempre quiero arrancar con esto? Porque es una forma de evidenciar claramente lo que la sociedad está haciendo en un mundo como el nuestro. Para nosotros debe ser claro que nuestra casa es nuestro planeta, es una casa que es totalmente cerrada. Aquí no entran y salen cosas, digamos, deliberadamente, sino sencillamente entran cosas que es el sol, el calor y los rayos solares, ¿sí? Pero normalmente de ahí, salvo que queramos mandar un cohete o un satélite, están en las órbitas, la mayoría de cosas están encerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si nosotros en nuestra casa echáramos seguro y no pudiéramos estar allí. El primer problema que nosotros tenemos es que si nosotros quisiéramos hacer un símil, lo que evidenciaríamos es que ¿qué haríamos con la basura que producimos? O sea, todos los días uno produce residuos sólidos, residuos líquidos y residuos gaseosos. ¿Sí? Residuos sólidos son la basura que nosotros sacamos en una bolsa, residuo líquido es lo que van por las cañerías y residuo gaseoso es lo que transpiramos y emitimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tuviéramos acumulado todo en nuestra casa? Pues obviamente al cabo de 30 días, la cantidad de residuos que nosotros generarían en nuestra casa no nos dejaría a nosotros movernos. La cantidad de residuos líquidos no nos dejaría a nosotros estar allí. Y obviamente la contaminación del aire sería tal que no nos permitiría vivir. Desde ahí la importancia de que nosotros entendamos que nuestra casa, que es el planeta Tierra, tiene que tener un manejo adecuado y para poder entender que ese manejo adecuado se dé, tenemos que entender qué es lo que cada uno de nosotros generamos a lo largo de nuestras vidas. Entonces, lo que ustedes van a observar en el documental es eso, es qué se genera desde el momento en que uno nace hasta el momento en que uno muere y empieza uno a evidenciar cosas. Entonces ustedes van a decir, oiga, ¿alguno de ustedes es mamá? ¿Alguna de las niñas es mamá? ¿O de los muchachos es papá? ¿Sí o no? Parece que no. Bueno, Sí, profe. sí. Bueno, tú que eres mamá, ¿cuántos pañales más o menos consume un niño cuando está pequeñito? Diariamente. Profe, como diarios, por lo menos 5, Bueno, 5 pañales. ¿Cada cuánto, hasta qué edad el bebé tuvo pañales? hasta el añito larguito, le enseñé rápido Bueno, la Gilla. bueno, pongamos 365 días. Multiplique 365 días por 5. Estamos hablando de 3 por 5, 15, 6 por 5, 30, más o menos 1.800 a 1.900 pañales. Redondeemos 2.000 pañales.
2.000 pañales que un niño genera y somos 8.000 millones de personas. Entonces, si uno hiciera ese cálculo de todos esos pañales, de toda la población humana, la gran pregunta es, ¿a dónde va a parar eso? Entonces, ahí es donde empieza uno a darse cuenta el impacto que genera, digamos, ese tipo de elementos dados. Entonces, de ahí que es lo que nosotros vamos a hacer en esta semana, es evidenciar eso. Para evidenciarlo, yo he preparado una presentación y ustedes van a ver el documental que posteriormente les va a permitir reflexionar. Esto nos va a evidenciar un elemento que es real en la vida de todos. Es entender claramente que nosotros estamos en una sociedad de consumo. Desde ahí que esa sociedad de consumo es la que nos ha permitido que en muchos de los casos nosotros hagamos caso omiso y no entendamos lo que estamos generando y con base en ello los impactos que de alguna forma estamos generando y sin darnos cuenta. Entonces, para eso he traído este esquema que lo voy a tratar de explicar y buscar la forma de que ustedes lo entiendan de manera lo más sencilla posible. Entonces, en la parte superior hay 3 elementos dados. Hablamos de producción, vamos a establecer aquí en esta área el tema de producción, hablamos al otro extremo de consumo, entonces aquí vamos a hablar de lo que es el consumo y la regulación, que normalmente la regulación la tienen que ser, en este caso, los gobiernos, para regular esa relación entre la producción y el consumo. Para el caso de ustedes como personas, vamos a estar aquí en el consumo y vamos a ver el impacto de la producción. Ese es un camino, pero como ustedes van a ser ingenieros industriales, vamos a tener una segunda mirada, que es entenderlo desde la producción y todo el impacto que puede estar generando esa producción en lo que es la relación con los impactos en las personas. Para ello, vamos a seguir unas líneas: azul cuando se habla de bienes o servicios, verde cuando es de capital y rojo cuando hablemos de detrimento. Entonces, basado en eso, como elementos, vamos a empezar a construir un esquema que nos ayude a comprender qué es eso de la huella ecológica en el hombre o la huella ecológica. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que sin darnos cuenta, nosotros nacemos y ya tenemos unas necesidades. O sea, un niño que nace ya necesariamente necesita muchas cosas. Entonces, ¿qué necesita? Agua. Y agua, ojalá en lo posible, potable. ¿Sí? Aunque nosotros sabemos que hay muchas regiones en el mundo que no tienen agua potable, pero sin embargo, el agua es uno de los elementos fundamentales para la vida de las personas. ¿En virtud a qué? A que el agua es el 80% de la materia que tiene en nuestras células. O sea, nosotros casi el 80% somos agua. Entonces, de ahí la importancia que tengamos. Necesitamos alimento porque a partir de allí necesitamos energía para poder vivir. Necesitamos vestidos para cubrirnos, necesitamos energía, vivienda, salud, seguridad, saneamiento, transporte, empleo, educación, elementos suntuarios, recreativos y elementos espirituales. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros nacemos y ya tenemos una serie de necesidades que culturalmente nos lo han impuesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que existe un modelo cultural que es nosotros vivimos en un entorno que nos da unos elementos que nosotros necesitamos para la vida. Voy a poner un ejemplo. Para nosotros es fundamental hoy el Internet para podernos conectar, porque el modelo y las circunstancias que hoy tenemos ha entendido que si no tenemos Internet no nos podemos comunicar, y si no nos podemos comunicar no podemos tener ese tipo de elementos dados. Pero voy a poner un caso de otro modelo cultural. Los indígenas que están en la mitad de la selva, que no tienen comunicación, ¿ellos necesitarán el Internet? Pues no, porque sencillamente ellos tienen un modelo cultural totalmente distinto. ¿Esto qué quiere decir? Que los modelos culturales dependen de las sociedades en las cuales cada uno de nosotros estemos vinculados. Entonces, los modelos culturales nos van a permitir evidenciar a qué sociedad es la que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros quisiéramos comparar modelos culturales de un colombiano con un americano o un norteamericano, pues es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos modelos culturales totalmente distintos a los que nosotros tenemos. No solamente en la música, en la forma de vestir, en la forma de actuar, en los alimentos. Entonces, nuevamente reitero, los modelos culturales dependen de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Esos modelos culturales generan ¿qué?
unos patrones sociales. ¿Esos patrones qué quiere decir? Es la forma como nosotros actuamos. Entonces nosotros, de acuerdo a nuestro modelo, tenemos unos patrones, digamos, que manifestamos normalmente. De hecho, aquí en el eje cafetero, para colocar donde vivimos, nosotros semanalmente tenemos que comer frijoles. ¿Por qué? Porque nuestro modelo cultural ha establecido que los frijoles hacen parte de nuestra cultura. Nosotros, es más, de pronto algunos comerán una vez, pero habrá personas que comen 2, 3 veces, y hay personas que todos los días tienen que comer frijoles. Entonces, en términos reales, esos patrones sociales son los que permiten, de alguna forma, evidenciar claramente esas aspiraciones que nosotros tenemos. Y esas aspiraciones están basadas ¿en qué? En las necesidades. Entonces, aquí, por ejemplo, estaba hablando del tema alimenticio. Entonces, una de las aspiraciones es que nosotros comemos frijoles 2 veces o 3 veces a la semana. Vamos a mirar, las personas en Bogotá no comen frijoles 2 veces o 3 veces a la semana. Comerán una vez, y eso de vez en cuando. Hay veces una vez cada 15 días o una vez al mes. Ellos tienen unos patrones, unos modelos, unos patrones sociales muy diferentes, y eso está relacionado en esa cultura o en esa parte de la sociedad que nosotros vivimos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sigamos. Esas aspiraciones que están relacionadas a nuestro patrón social y a nuestras necesidades generan ¿qué? Que de acuerdo a la accesibilidad física, económica y social, tengamos unos hábitos de consumo. Esos hábitos de consumo, si lo miramos desde el punto de vista físico, es la disponibilidad que nosotros podamos tener. Entonces, por ejemplo, hay personas que no tienen la disponibilidad física para tener, digamos, modelos constructivos sofisticados. ¿Por qué? Porque se requieren materiales, digamos, que no se dan aquí, entonces nos toca adaptarnos. Económica, que tenga unos ingresos adecuados, y sociales, que de alguna forma los podamos entender. Entonces, esa accesibilidad me da que esas aspiraciones se conviertan en unos hábitos de consumo, y esos hábitos de consumo generan una demanda. Entonces, si redondeáramos al ejercicio que nosotros estamos viendo desde el punto de vista de lo que es la alimentación, entonces el hábito de consumo de la gente del eje cafetero es consumir 2 o 3 veces frijoles a la semana. ¿Qué quiere decir? Que la demanda de frijoles en el eje cafetero es alta, comparada pues de pronto con otras regiones, que es mucho más baja en la demanda per cápita, o sea, por persona. Entonces, aquí es mucho más dado debido a las aspiraciones de una necesidad que es el alimento, al patrón social y a la accesibilidad que está dada. Entonces, todo esto me relaciona para poder yo entender ese concepto que es la demanda. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Vamos al otro lado. Vamos al tema de la producción, que es el que nos interesa a nosotros como ingenieros industriales. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que nosotros vemos es que hay unas formas de producción. O sea, así como hay una demanda, debe existir una forma de producción. O sea, si hay demanda de frijoles, deben de existir unas formas de producción de frijoles. ¿Para qué? Para satisfacer esa demanda. Esa forma de producción debe tener una tecnología, o sea, unos equipos, unos elementos que me van a ayudar a generar la producción, y una organización, que son las empresas. Entonces, esas empresas y esas organizaciones me van a permitir de alguna forma poder generar esas formas de producción. Pero para poder generar esas formas de producción, las máquinas y la empresa tienen que tener unos insumos. Esos insumos son agua, energía y materia prima, ¿sí? O materiales. Porque sin agua, energía y materia prima yo no puedo tener formas de producción. Y esos insumos, ¿de dónde se vienen? De una extracción que el entorno de la región me da. O sea, sin darme cuenta, los frijoles tienen que de alguna forma salir de una forma de producción, de una extracción, de una demanda de agua, energía y materia, para que yo pueda empezar a generar ese tipo de elementos dados. Si quisiéramos tomar otro elemento dado, por ejemplo, el caso del agua, para que ustedes lo entiendan más claramente, el agua, que es uno de los insumos necesarios para poderlo yo tener. Entonces vamos a pensar en la comercialización del botellón de agua. Yo comercializo un botellón de agua, tengo que tener una tecnología, o sea, unos equipos que ozonicen el agua o que purifiquen el agua, y una empresa que puede ser cualquiera de las empresas que purifican agua, pero necesitan el agua. ¿Y de dónde viene? El agua tiene que venir de una extracción de la región. Entonces, en el caso nuestro, nuestra agua viene del río Tun o de los diferentes ríos
que abastecen, o sea, sin darnos cuenta, estamos extrayendo un recurso que me va a generar una forma de producción. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Entonces, esa forma de producción me va a generar que yo pueda tener una oferta y esa oferta, la idea es buscar un equilibrio con la demanda. O sea, esta relación de producción está muy relacionada con la relación de consumo. Y lo que vemos claramente es que cuando hay una relación equilibrada entre oferta y demanda, pues obviamente hay una satisfacción de los que producen y de los que consumimos. Entonces, ese es uno de los primeros elementos y conclusiones que nosotros tenemos que dar. Las empresas o las industrias generan unas formas de producción que necesitan unos recursos naturales que la región donde me provee, que yo produzco para satisfacer unas necesidades que son unas aspiraciones y unos hábitos de consumo que a lo largo del tiempo yo tengo. Entonces busco esa relación de oferta y demanda. En otras palabras, generalmente todo esquema de producción tiene que tener claramente una demanda de consumo de esos para que se puedan generar esa posibilidad. Entonces, sigamos adelante. Pero para poder hacer eso, yo tengo que generar unos sistemas de regulación. ¿Qué tengo que regular? El precio. ¿Por qué? Porque si yo fuera un monopolio, pues lo que hago con el precio es que yo puedo colocar el precio que sea. Entonces, debe existir alguien que regule el precio. ¿Y a quién le corresponde la regulación de ese precio? Al Estado, en este caso, a los gobiernos. Entonces, buscar regulación. En muchos de los casos, por ejemplo, nuestros gobiernos lo que hacen es dejar el libre comercio. ¿Qué quiere decir? Que compitan libremente los que produzcan. Entonces, lo que ellos hacen es que cada uno, entonces, si hay 10 productores, cada uno de ellos coloca un precio y el que lo coloque más bajo va a generar mayores demandas, entonces ellos empiezan a competir y eso permite que de alguna forma esa libre competencia regule los precios. Pero ¿qué pasa cuando se genera un monopolio? Entonces, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el cartel de los pañales o el cartel del papel. ¿Sí han escuchado? ¿Escucharon eso alguna vez? Sí, profe. ¿Qué es eso? Es que los que producían pañales o producían papel se pusieron de acuerdo para estandarizar precios. Les dijeron, vamos a suponer que un papel o un pañal cuesta 100 pesos. Y dijeron, no, pongámoslo 500. 5 veces más y nos ponemos todos de acuerdo y cada pañal vale 500. Entonces, monopolizaron y generaron no hubo competencia, sino que ellos automáticamente generaron que se estableciera un precio y lo cobraron 5 veces más de lo que corresponde. Entonces, ahí es donde debe existir una regulación. ¿Para qué? Para que el acceso económico de nuestros recursos, pues obviamente puedan satisfacer una mayor necesidad. Esto en muchos gobiernos como los nuestros no son regulados y al no ser regulados es por eso que nuestros ingresos no alcanzan. Entonces es uno de los elementos fundamentales. El segundo es la publicidad y el mercado, que es lo que maneja los modelos culturales. Entonces ustedes lo que normalmente uno ve es que todo el mundo ve televisión y vemos que las propagandas, en las propagandas muestran cosas, por ejemplo, ahorita hay canales de comercialización de productos. Entonces uno ve que hay propagandas permanentemente que muestran cosas. Voy a colocar uno, no sé si lo recuerden, ¿ustedes se acuerdan? Un reductor que se llamaba Reduct Pass. Sí, profe. Sí, profe. Que no sé qué es. Un reductor que salía, digamos, un señor mayor, canoso, que hasta metieron al pibe, que decía, Reduct Pass, miren, que le reduce el abdomen a las personas. Resulta que nunca se reguló la publicidad y el mercadeo de ese producto. Y salía en un horario AAA, o sea, a las 7 de la noche, entre 7 y 8, que es cuando la gente ve más televisión. Entonces resulta que esa propaganda salía en todas las emisiones de los diferentes programas y toda la gente se metió ese concepto de que con Reduct Pass disminuía los gordos que tenemos la mayoría de personas que no hacemos ejercicio. Entonces compraron eso, pero algún día la Superintendencia de Industria y Comercio examinó el producto y se dio cuenta que eso no servía para nada. ¿Y qué fue lo que evidenció? Que evidenció que estaban robando a las personas que compraban eso. Entonces, digamos, colocó una sanción, pero el dueño de eso ya había sacado el capital, se declaró en quiebra y prácticamente se robó todo lo que había comercializado de ese producto.
¿Y eso en virtud a qué? A que el Estado no está pendiente de la publicidad y de los precios. Y al no estar digamos, no permitir regular, pues obviamente hace que muchas veces los modelos culturales se tengan, digamos, estén cambiando. Y por eso es que hoy no hablamos de leche, sino hablamos de marcas. Entonces ya la gente no habla de tenis, sino de Adidas o de Nike o de diferentes marcas. ¿Por qué? Porque las marcas son las que posicionan por situaciones de publicidad y de mercadeo. Y eso es lo que ha llevado que en muchos de los casos los modelos culturales hoy siempre quieran tener mayores aspiraciones. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los celulares? Todos tenemos un celular, pero cada vez están saliendo celulares con mucha mayor tecnología y cada uno queremos tener un celular mejor. ¿Y esto qué lo hace? Pues debido a qué? A esa publicidad y ese mercadeo que normalmente nos están bombardeando. ¿Para qué? Para que tengamos cada vez una sociedad de consumo mucho más real. Entonces, ahí están los tres elementos dados. La producción, que nos va a satisfacer una oferta, y el consumo, que nos va a satisfacer una demanda, y la regulación que los estados o el gobierno tiene que hacer para controlar eso. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Bueno, sigamos. Señor, ¿iba a preguntar algo? ¿Alguno? Uno de los elementos fundamentales que debe contrarrestar los modelos culturales es la educación. ¿Por qué? Porque si nosotros educamos, pues lo que vamos a darnos cuenta es poder enseñar que en términos prácticos la sociedad de consumo está impuesta y los medios de comunicación, llámese escritos, visuales o auditivos, nos está llegando, y ahorita aún más con las redes sociales. De hecho, la inteligencia artificial lo que está haciendo es que usted sin darse cuenta, usted busca en internet desde su computador tenis. Voy a buscar unos tenis, entonces mira, y automáticamente la inteligencia artificial evidenció que eso está buscando tenis y le empieza a bombardear con información de tenis de diferentes formas. ¿Para qué? Para que usted se empiece a meter y a visualizar, porque hoy la comercialización de los productos se están haciendo es eso, con inteligencia artificial y a través de las redes sociales y de todos esos sistemas que nosotros hoy tenemos a disposición. Entonces, esto es evidente, que es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, lo que hacemos a través de la educación es empezar a generar procesos que contribuyan a ¿qué? A que los modelos culturales puedan estar regulados y entender y hacer entender a las personas que nosotros estamos entrando en una sociedad de consumo y que con esa sociedad de consumo, sin darnos cuenta, estamos generando muchos problemas que tarde que temprano vamos a pagarlos. Desde ahí la importancia de que la educación sea una educación que en lugar de generar en muchos de los casos conocimientos, ayude también a formar y pueda enriquecer esos procesos. Vayamos a lo que es la estructura económica dentro de los sistemas productivos. Entonces, hay unas políticas internacionales que están buscando y generar, digamos, una manipulación de las políticas empresariales. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, hoy existen gremios, la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, tienen unas políticas que regulan ¿qué? Regulan todo lo que son las organizaciones, llámese de los diferentes sectores de la producción. ¿Para qué? Para poder establecer capitales y servicios financieros que puedan apoyar a esas organizaciones. Pero sin darse cuenta, esas políticas empresariales vienen desde afuera. Entonces, los mercados en el mundo están buscando la forma de presionar las empresas de los países y a partir de allí ellos manipulan muchos de los elementos dados. De hecho, hoy por hoy lo que uno ve en las organizaciones en el mundo entero es que, digamos, los productos chinos, la fabricación de productos en China, pues ha favorecido a la mayoría de industrias. Y lo que hacen muchas de las industrias en el mundo entero es mandar a fabricar productos en China. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos, las camisas. Pues ahí mandan a fabricar a China y lo que hacen es que llegan aquí y le colocan el rótulo, o desde China le mandan a colocar el rótulo, como si fuera fabricado acá, pero fueron fabricados en China. ¿Y esto qué conlleva? A que de alguna forma el capital, tanto de trabajo como el capital económico, no quede en nuestro país, sino quede afuera de nuestro país. Entonces, hay políticas internacionales que están manipulando las políticas empresariales que en últimas van a generar, digamos, que las organizaciones
pues conlleven ¿a qué? A que, digamos, puedan ellos ser manejados y a partir de allí la oferta de productos tengan una visión mucho más de políticas internacionales que de decisiones nuestras. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Pues, ¿qué es lo que vemos? Que esos servicios financieros, pues obviamente generan que ese capital, llámese económico, puedan llegar, ¿para qué? Para construir, digamos, de alguna forma, esos maquinarias y equipos que se requieren, pero igualmente llegan, ¿para qué? Para que puedan tener capital humano y de alguna forma los equipos y las organizaciones puedan mejorar la satisfacción de la producción y a partir de allí la oferta de elementos. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a ver que el capital económico va a estar irradiado ¿para qué? Para los sistemas de producción, para generar ofertas. Y en muchos de los casos, esa manipulación de ese capital es lo que hace que, digamos, muchas organizaciones quiebren en virtud que a la manipulación de los recursos. Voy a colocar un ejemplo que es muy del día. Nosotros vemos que hoy por hoy las pequeñas industrias en nuestro país prácticamente salieron del mercado por la situación en que vivimos, por la pandemia, y esto en virtud a qué? A que los intereses que ellos estaban pagando a capitales bancarios eran tan altos y no estaban comercializando productos que entraron en la quiebra, y la mayoría de ese casi 50 o 60% de esas pequeñas empresas entraron en proceso de liquidación por quiebra. ¿Para qué? Para que pudieran, digamos, los capitales liquidar lo poco que les quedó y a partir de ellos se pagaran sus deudas, porque definitivamente el capital está alto, que la práctica no conlleva, no le permite, pues obviamente que salgan. Entonces, de ahí que lo que uno ve en un país como nuestro es que no hay un apoyo a las organizaciones y con base en ello, pues uno evidencia claramente de que nosotros tenemos un país que cada vez tenemos más dificultades desde el punto de vista económico. ¿Sí? ¿Qué es importante evidenciar? Digamos, ahí empezamos a mirar el detrimento. Es que cada vez que nosotros estamos haciendo extracción de recursos, agua, energía o materiales, en un entorno se generan unos residuos o unos impactos y esos impactos van al territorio. Voy a colocar un ejemplo para que lo entendamos de manera mucho más sencilla. Voy a cultivar cebolla. Entonces, si yo tengo un bosque nativo y quiero cultivar cebolla, lo que tengo que hacer para poder cultivar cebolla es que tumbar el bosque. Y al tumbar el bosque es un ecosistema que tiene unas connotaciones que le permiten generar toda una integralidad de todos los elementos dados. Al tumbar el bosque, automáticamente empiezo a dejar expuesto una zona que me va a servir para un cultivo, un cultivo de producción. Pero ese cultivo de producción, como yo genero no un cultivo integral, sino un monocultivo, pues me voy a empezar a dar cuenta que ese monocultivo va a empezar a agotar el suelo y que tarde que temprano me va a tocar empezar a generar, a utilizar agroquímicos para que produzca más. Y esto lo que genera en términos reales es que cada vez el suelo se va a agotar. ¿Y esto qué conlleva? A que definitivamente cada vez haya un impacto mayor en ello. Desde ahí que la importancia de nosotros entender que cada vez que estamos generando una formación en la producción, vamos a tener extracción de agua y energía y sin darnos cuenta de esa producción me van a generar unos impactos a nivel de la región. Llámese por residuos sólidos, llámese por residuos líquidos o llámese por residuos gaseosos. Esos impactos lo va a tener que asumir una región y cada vez en las regiones sin darnos cuenta van a estar mucho más debilitadas y van a ser un poco más pobres. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, sigamos. ¿Qué es lo que vemos? En la oferta, lo que vemos es que hay una oferta que puede ser formal, que en términos generales paga impuestos, o informal, que no paga impuestos, pero juntas me generan residuos y impactos y riesgos. Esos residuos, impactos y riesgos lo que van a hacer es que de alguna forma empiecen a generar unos problemas en muchos de los elementos dados. ¿Cuáles son esos elementos dados? Son, en términos prácticos, en el agua. ¿Por qué? Porque voy a vertir agua a las fuentes hídricas y voy a contaminar el agua. Esto me van a generar problemas en la salud, en la seguridad, en el saneamiento, en la educación, en la recreación y en la espiritualidad. Entonces, lo que yo empiezo a darme cuenta es que
todos los residuos, llámese líquidos, sólidos y gaseosos, que son los impactos que de alguna forma generan la producción y además de la extracción de productos, me van a generar unos problemas que en la práctica lo vamos a tener que asumir todos. Pongo un ejemplo. En el caso del agua, cada día más nuestras ciudades tienen menos disponibilidad de agua y cada vez ese agua nos toca pagar mucho más la potabilización en virtud a qué? A que la contaminación está dada. ¿Qué vemos? Es que en muchos de los casos nuestras aguas no alcanzan a tener la potabilidad y nos generan problemas digestivos, problemas dérmicos. Sin darnos cuenta, de alguna forma, la pobreza va generando que haya mayor seguridad, que haya mayores problemas de salubridad, que haya menos educación, que haya menos recreación y de alguna forma que generemos mayores conflictos. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que obligatoriamente entrar ¿a qué? A empezar modelos de regulación. Esos modelos de regulación van a tener que empezar a mirar cómo puedo yo regular de alguna forma los esquemas de producción para disminuir esos impactos que se están generando a lo largo de ¿qué? Digamos, de lo que se están ocasionando los residuos en el tema de la producción. Entonces, voy a las políticas, genero políticas públicas que me ayuden a que las empresas en la práctica controlen muchos de los residuos, entonces pongo normas para las emisiones, pongo normas para los vertimientos, pongo normas para los residuos sólidos y a partir de allí, pues obviamente, genero una regulación a lo formal. Pero curiosamente vemos que la informalidad no tiene regulación. Entonces, de ahí que en muchos de los casos, este sea uno de los elementos que el Estado tiene que entrar a manejar. ¿Para qué? Para que yo pueda tener un control mucho más real y efectivo al tema. ¿Qué es lo que uno ve que el Estado de alguna forma tiene que empezar a proporcionar? Entonces, tiene que proporcionar, garantizarle agua, garantizar energía, garantizar vivienda, salud, seguridad, saneamiento, transporte, empleo, educación, recreación. Y para ello, pues obviamente tiene que de alguna forma empezar a generar ingresos. Entonces, esos ingresos están dados a través de ¿qué? De los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, lo que vemos es que sin darnos cuenta, nosotros mismos somos los que pagamos para que se puedan llevar esos servicios, que es satisfacer unas necesidades, pero igualmente pagamos unas demandas. Y eso es lo que ha llevado a que en muchos de los casos esa relación de oferta y demanda de necesidades, pues hayan conllevado ¿a qué? A que se haya roto todos los equilibrios dados y en virtud a ello, muchos de los países cada vez pueden ser mucho más pobres en virtud a qué? A que al no estar produciendo, al no generar, digamos, unas necesidades mucho más reales a lo que realmente se requiere, sino cada vez encontrar muchos más elementos, pues van a generarse que en la práctica, pues obviamente los recursos no alcancen a satisfacer esas necesidades. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros entendamos lo que los reguladores, que en este caso es el Estado, tiene que dar. Y tiene que regular de alguna forma esa relación entre la producción y el consumo. ¿Qué es lo que hoy vemos? Es que definitivamente los medios, a través de la publicidad, me generan modelos culturales que demandan mucho más y esa demanda va a conllevar que haya más oferta y a la vez haya muchos más niveles de contaminación, que en la práctica es lo que nosotros vamos a entender como sobrecostos que vamos a generarse a través de ¿qué? Digamos, de esos mecanismos en los cuales nosotros estamos viviendo. Resumiendo, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Es que sin darnos cuenta, los modelos culturales que nosotros se nos han ido creando, nos han creado un modelo cultural y un patrón social que demanda de bienes y servicios. Esa demanda de bienes y servicios ha hecho que cada vez más haya una necesidad de producción. En el caso de un país como el nuestro, nuestra capacidad económica ha hecho que en muchos de los casos los campos de la producción hayan disminuido y entren a nuestro país productos. O sea, sin darnos cuenta, nosotros trabajamos ¿para qué? Satisfacer recursos de producción de otros países. Voy a poner un ejemplo. Los tratados de libre comercio lo que han hecho es permitir que al país entren productos de otras partes y puedan comercializarse libremente y hacer sin darnos cuenta que muchas de nuestras empresas desaparezcan, porque pues obviamente no pueden competir
en muchos de los casos, porque hay veces en las cuales los estados pueden, digamos, apoyar financieramente la producción de productos y eso genera, digamos, que los productos sean mucho más económicos. O en otros lados que no, digamos, que se producen a través de elementos que, digamos, pueden ser altamente contaminantes y que pueden traernos a nosotros consecuencias. Desde ahí la importancia de nosotros entender como ingenieros industriales que sin darnos cuenta, esa sociedad de consumo en la cual estamos viviendo está generando toda una serie de riesgos, de impactos y de residuos que han ocasionado, en el caso nuestro, muchos problemas. ¿Para qué? Muchos problemas para poder conllevar, digamos, satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, todo muy claro. Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo excelente. Bueno, entonces, ya entrado, digamos, viendo esto, lo que nosotros vamos a entrar es a poder tener, digamos, estos minutos, nos quedan 50 minutos para poder observar el documental y poderlo, ojalá lo posible, grabar. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejarlos, si no hay preguntas, voy a dejarlos para que ustedes puedan ver el documental, puedan hacer este primer ejercicio, es realizar la reflexión, hacer la grabación en audio. Si no alcanzan a transcribirla, lo ideal es que de una vez lo transcribieran y lo tuvieran y ensayaran esto para que les facilite el proceso. ¿De acuerdo? Y si no, pues ya lo van cuadrando, pero les va a permitir uno entrar ya en la mecánica de lo que son las actividades asincrónicas. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Podría mostrar otra vez el mapa? Por favor. Con el mayor gusto. La presentación está acá. Voy a mostrársela a ustedes. Si yo voy aquí, hija, a los documentos. No la he subido. La voy a, me estoy a editar. Profe, entonces el PDF es para que nosotros lo leamos, pues, sí, bien chévere, de forma voluntaria más o menos. Sí, señora. Voy a subir, para que ustedes vean, voy a subir la presentación de la clase. Espérate, yo la grabo en PDF para que entonces, esta es, perdón. Voy a grabarlo, vean, para que ustedes vean cómo yo hago, guardar como biología. Lo que hago es la primera clase en PDF, para que ustedes tengan. Y la subo, para que ustedes tengan la clase. Yo siempre subo la clase y las grabaciones. ¿De acuerdo, hijos? Pues ahí está. Entonces lo que voy a mostrarles a ustedes es cómo lo hago. Voy a subir, entonces voy a la universidad 2021 biología y aquí tengo la clase, clase 1. Es lo que hago, voy a subirla. Y guardo. Entonces, ¿qué observan ustedes? Aquí está la clase. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes abren la clase, pues ahí van a encontrar todo lo que nosotros vimos a lo largo de nuestra clase. ¿De acuerdo? Y aquí está el mapa conceptual que les va a permitir a ustedes tenerlo para poderlo revisar y poder mirar todo. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hago normalmente en las clases es esto. Entonces, ustedes van al documento y ahí en el documento encuentran un texto, encuentran la grabación, encuentran la actividad y encuentran la clase. ¿De acuerdo? Entonces, tienen todos los documentos para que ustedes, si quieren bajarlos, puedan bajarlos, los guarden en la semana. Digamos, esto es información que es importante para que ustedes la tengan. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿preguntas? ¿Cómo les pareció? Profe, todo claro. ¿Cómo les pareció? Muy bien, profe. Bueno, entonces, no siendo más, les voy a dejar para que estos 45 minutos puedan ver el documental y ojalá puedan hacer la grabación, ¿sí? Nos vemos el próximo martes a las 7 de la mañana con otro tema que de verdad va a ser de mucho interés para todos. Dios los guarde y nos vemos dentro del próximo martes. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, Gracias, profe. Dios los guarde. Ojalá disfruten la experiencia. Gracias, profe. profe. Hasta luego.